Saludos amigos, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy les hablo de los funcionarios locales que creen que pueden vivir en las sombras. 9 de cada 10 incumplen con la transparencia patrimonial, no presentan su declaración jurada. ¿Cuáles son los exalcaldes que al terminar su cuatrenio en las grandes alcaldías y en las pequeñas también infringen la ley 311-14? Se van de las alcaldías y no presentan declaraciones juradas. En nuestro TVT de esta noche hablamos a propósito de la fecha del suicidio del expresidente Antonio Guzmán y la sombra de la corrupción en aquel entonces. La transparencia en los gobiernos locales está en jaque. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas revela incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas de patrimonio por parte de estos funcionarios municipales. Al 17 de junio del 2024, de los 158 alcaldes electos, solo 32 han presentado declaración jurada. Y de los 158 vicealcaldes, solo 17 cumplieron. Los regidores mostraron una tasa de incumplimiento de un 89%, con 1.046 de los 1.169 sin presentar su declaración jurada. La situación se agrava con los funcionarios salientes. El 98% de los exalcaldes y el 100% de los ex vicealcaldes y ex regidores que salieron ahora en la reciente elección omitieron presentar su declaración jurada al dejar el cargo. Como si esto no fuera menos importante, el incumplimiento no solo viola la normativa vigente, sino que también socava la confianza pública. Lo peor de esto es que no hay consecuencias para ellos. Y la Cámara de Cuentas publicó la lista completa de los más de 1.200 funcionarios del Estado que no han hecho su declaración jurada de bienes, como ordena la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Al vencer el plazo para presentar la declaración jurada de bienes, más de 2.000 funcionarios entre salientes y entrantes aún no ha suministrado las informaciones a la Cámara de Cuentas. En el complejo tejido de la administración pública, la transparencia es la luz que revela las verdaderas intenciones de sus funcionarios. En los rincones de los gobiernos locales de la República Dominicana, esa intención se desvanece ante la falta de declaración jurada de estos funcionarios. Debemos de recordar, hablando de declaración jurada, que este es uno de los pilares que la Constitución prevé en su artículo 146, como de los elementos en la lucha anticorrupción. Es preocupante el alto índice de no cumplimiento de las declaraciones juradas, tanto de los funcionarios municipales electos como los reelectos, que tienen igual obligación. Una declaración jurada es un documento donde los contribuyentes que asumen funciones públicas específicas declaran ingresos o beneficios de las actividades obtenidas, dando constancia de sus bienes y servicios prestados por la actividad económica y dejan claro cómo es su patrimonio al iniciar y cerrar su ejercicio fiscal. El propósito es prever el enriquecimiento ilícito, las prácticas que tiendan a hacer uso del patrimonio del Estado en favor de los terceros o de ellos mismos, en el caso de los funcionarios públicos, y sobre todo promover la transparencia y la ética en la función pública. Están obligados a presentar declaración jurada de bienes en los gobiernos locales los alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distritos municipales. Estas deben ser presentadas al asumir el puesto cada año y al dejar el cargo. La Ley 311-14 establece que cada servidor público, de acuerdo al catálogo de los funcionarios que están establecidos en el artículo 2, tiene 30 días a partir de su designación o a partir del término de su función para la presentación de una declaración jurada. Los funcionarios deben presentar la declaración ante la Cámara de Cuentas, que es la entidad encargada de recibirla, revisarla y auditarla. La Cámara de Cuentas ha facilitado la forma, la tecnología y el acceso para hacer la declaración jurada. Incluso se puede hacer en la página web. Eso es muy positivo. Sin embargo, el seguimiento a estos funcionarios electos que no han hecho la presentación es realmente ausente. Solamente dan la información, pero no dice qué medidas están tomando.
Los siguientes datos fueron suministrados por la Cámara de Cuentas, que ha emitido un informe de consulta para los niveles de incumplimiento de las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios de gobiernos locales el 17 de junio del 2024. Según los datos oficiales, en las elecciones municipales de febrero del 2024 fueron electos y reelectos 158 alcaldes, de los que solo 32 presentaron declaración jurada en el periodo correspondiente. 126 no lo han presentado e incumplen el plazo establecido. De acuerdo con la Cámara de Cuentas, los que en la actualidad ocupan la posición de alcaldes en casi todos los municipios del Gran Santo Domingo presentaron sus declaraciones con un factor común en atraso. El actual alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Dioris Anselmo Astacio Pacheco, realizó la declaración jurada con 25 días de demora, lo mismo que Francisco Antonio Peña Tavares, 4 días después del plazo. Es lamentable que en el caso de los funcionarios locales o las autoridades municipales que fueron electas en febrero y que tomaron posesión en abril, un alto porcentaje no haya presentado dentro del plazo y que todavía a la fecha no se haya presentado, porque eso manda un muy mal mensaje, sobre todo porque ha pasado o ha transcurrido el plazo de manera ventajosa. Asimismo, de los 158 vicealcaldes, 17 realizaron la presentación de patrimonio y 141 no lo han cumplido. En este listado se encuentran Sergio Starling Alcántara Jiménez, del Ayuntamiento del Distrito Nacional; Ángela de Jesús Enríquez Peña, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este; y Leandro Rafael González Mejía, vicealcalde de Santo Domingo Norte. Con un atraso de 32 días presentó la vicealcaldesa Ana Marte Vázquez del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, mientras que los regidores, que fueron 1.169 los electos, cuentan con un 89% de incumplimiento, para un total de 1.046 funcionarios sin presentar declaración jurada de patrimonio. Muchas veces nos preocupamos más por los que entran, pero ambos, tanto los que salen como los que entran a la función pública, tienen el mismo nivel de relevancia. Pero imagínese usted que nosotros no conozcamos el origen, cómo usted ingresó a la función pública, por lo tanto, cómo el Estado y nosotros como ciudadanos veedores de cualquier situación pública vamos a poder monitorear que hay algún flagelo. Existe un grupo que hace más alarmante la situación: los funcionarios que terminaron su gestión, de los que 95 se convirtieron en exalcaldes y 98% no hizo la debida presentación a la Cámara de Cuentas, mientras que los ex vicealcaldes y ex regidores, todos salientes, presentan un 100% de incumplimiento. Nadie presentó declaración jurada a la salida. Según datos de la Junta Central Electoral, entregaron un certificado por 3.849 funcionarios electos, pero de estos solamente 525 ha dado cumplimiento a la declaración jurada de bienes, lo que implica que faltan unos 3.324. Entonces, hablando porcentualmente, solo un 14% de los funcionarios municipales electos han dado cumplimiento al mandato de la ley. Quedan un 86% pendiente. Esta violación a la normativa de transparencia y responsabilidad pública pone en evidencia que los funcionarios del cuatrenio anterior, que recién acaba de pasar, han tomado a la ligera la obligación legal de presentar dichas declaraciones. Pienso que el no cumplimiento de la declaración jurada va a llevar a futuro la imposibilidad de fiscalización de la gestión pública. ¿Por qué? Porque el interés de que sea formalizado al tomar la posesión es transparentar lo que son los bienes propios y obviamente llevar un control del posible incremento del patrimonio del funcionario público durante la gestión pública.
Para que la población conozca quiénes son los burócratas que al cesar sus funciones no presentaron declaración jurada en el tiempo establecido, hemos delimitado por zonas los alcaldes y vicealcaldes del Gran Santo Domingo. Según el reporte de la Cámara de Cuentas, las presentaciones de declaración jurada de los gobiernos locales cesantes con corte al 28 de junio, la lista está encabezada por José Dolores Andújar Ramírez, del Partido Revolucionario Moderno. Este, al iniciar la gestión en 2020, presentó la declaración fuera de tiempo. El documento posee una constancia de recepción extemporánea. Al dejar el cargo, no actualizó la declaración. En el mismo ayuntamiento, la vicealcaldesa Felipa Gómez Zarete, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno, tampoco presentó informe de declaración de bienes. En el Distrito Nacional, el vicealcalde Sergio Stalin Alcántara Jiménez, del Partido Revolucionario Moderno, reelecto, se encuentra también en la infracción. Vemos en las últimas semanas que todavía hay autoridades que salen en los medios, autoridades de relevancia, que son alcaldes de importantes municipios de la República Dominicana, que no han presentado su declaración y que producto de salir en los periódicos es que se han motivado a hacer esta presentación. Una cuestión que llama mucho la atención. En el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el exalcalde Carlos Marién Elías Guzmán, del Partido Fuerza del Pueblo, quien salió de la alcaldía al no resultar electo en las elecciones municipales, presentó la declaración jurada el día 9 de julio, tras haber estado en infracción por más de 2 meses. Y del mismo modo, la vicealcaldesa Olimpia de las Mercedes Rodríguez. Es lamentable que ciudadanos que han tenido la oportunidad que le ha dado el pueblo de dirigir alcaldías de las más importantes de la República Dominicana, como es el caso de Santo Domingo Norte, que es uno de los municipios más grandes de la República Dominicana, y el caso de Santo Domingo Oeste, sean llamados a través de la opinión pública para que cumplan con una labor. La falta de reporte de patrimonio no solo suscita inquietudes sobre la integridad y la transparencia en la administración pública, sino que también pone en cuestionamiento el compromiso de estos funcionarios con las leyes establecidas para prevenir la corrupción y promover la confianza ciudadana. E impide a los ciudadanos conocer el estatus económico de esos servidores públicos, lo cual deja una brecha a que en el transcurso de la ejecución de sus funciones puedan cometer ilícitos y sobre todo se transfieran patrimonios que no correspondan a la capacidad o que tienen de adquisición de bienes, porque un servidor público, si no tiene una incompatibilidad con relación a sus funciones, puede tener otras fuentes de ingresos. Es un control económico, es un control incluso de justificar el origen de los fondos de los bienes declarados y es un control administrativo sobre el patrimonio durante la administración de los fondos públicos. Lo importante es ir levantando esa información y al final, como es de conocimiento de todos, de su mandato, también tienen que presentar la declaración jurada de entrega de la función pública. En un sistema democrático, la transparencia es un componente esencial para la gobernanza efectiva. En República Dominicana, la falta de presentación jurada por parte de los funcionarios municipales pone en jaque el sistema de fiscalización, pues no hay un punto de partida. Esto manda un mal mensaje y la clase política tiene un rol fundamental para hacer que los pueblos vayan encaminados a tener una conducta de cumplimiento y que sobre todo en la sociedad se pueda cumplir ese pacto social de que todos vivamos en paz. Pero si tenemos autoridades que unos reaccionan por la opinión pública y otros ni reaccionan, manda un muy mal mensaje. Mirando a otros países de la región, se pueden identificar prácticas efectivas que podrían ser adaptadas a la realidad dominicana. En países como Chile y Perú, los sistemas de declaración jurada están integrados con auditorías independientes que revisan y verifican la información proporcionada por los funcionarios públicos. Estas auditorías no solo aseguran la veracidad de las declaraciones, sino que también disuaden a los funcionarios de intentar eludir sus responsabilidades,
ya que la transparencia pública no es solo una cuestión de cumplimiento legal. En el país, en el 2014 se promulgó la Ley 311, buscando transparencia en la administración pública, pero esa pieza legislativa se reviste de incumplimiento y quienes la infringen deberían estar afrontando sanciones como multas, inhabilitación para ocupar otros cargos públicos y procesos judiciales en caso de haberse presentado algún enriquecimiento ilícito. La pregunta es, ¿quién audita estos procesos? ¿Quién audita las declaraciones juradas? ¿Y quién decide perseguir a los que no la presentan? Como ustedes saben, esto es una atribución de la Cámara de Cuentas. Gobiernos locales como Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, con presupuestos que superan los más de 1.060 millones de pesos, son la referencia de funcionarios que al terminar su periodo pasaron por alto la declaración jurada, hecho que según los expertos puede ser visto como un intento deliberado de ocultar información crucial de su patrimonio. Y la Cámara de Cuentas publicó la lista completa de los más de 1.200 funcionarios del Estado que no han hecho su declaración jurada de bienes, como ordena la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. Al vencer el plazo para presentar la declaración jurada de bienes, más de 2.000 funcionarios entre salientes y entrantes aún no ha suministrado las informaciones a la Cámara de Cuentas. Dada la alta tasa de incumplimiento para la declaración jurada de patrimonio, mencionar cada infracción conllevaría tardar varias horas. De forma delimitada presentaremos los niveles de incumplimientos de algunos gobiernos locales de las provincias del país, según el reporte de control de la Cámara de Cuentas al 28 de junio. En la provincia de Azua, solo se puede observar con declaración jurada al alcalde electo, Rafael Antonio Hidalgo, quien además entregó 30 días después del plazo. Tras que la vicealcaldesa electa Tania Novoa Sención, el exalcalde Rudy González y la ex vicealcaldesa Mayra Altagracia Pujols no han presentado declaración jurada. En el Ayuntamiento de Azua de Compostela, ningún regidor electo o cesante ha cumplido la Ley 311-14. Al ver la auditoría del Ayuntamiento de Barahona, hace más alarmante la situación, ya que ningún funcionario ha realizado la declaración jurada, por lo que el alcalde reelecto, Víctor Fernández de la Cruz, y la vicealcaldesa Noelia Altagracia Suberví también están omisos. Unos kilómetros al sur, en San Juan de la Maguana, solo 6 funcionarios han realizado declaración jurada. Son de la nueva administración, todos los que cesaron su cuatrenio, incluyendo la exalcaldesa Janoy Sánchez y el exalcalde Manuel Guillermo Peña, no han realizado declaración jurada de patrimonio. En el Ayuntamiento de Dajabón, ningún funcionario ha realizado la declaración jurada. Los electos y cesantes están todos en desacato. La lista está encabezada por el alcalde reelecto Santiago Riverón Arias. En el Ayuntamiento del Ceibo, 11 funcionarios realizaron declaración jurada. Solo 7 han omitido las confesiones de sus bienes. En esa lista se encuentra la vicealcaldesa Inés Dilenia Inmaculada Constanzo de la Cruz. Solo una persona presentó ante la Cámara de Cuentas declaración jurada de bienes en el Ayuntamiento de Atomayor. Sin embargo, el alcalde Amado de la Cruz, que es la figura más representativa de la alcaldía, quien fue reelecto, encabeza la larga lista de infracción. No ha presentado. En el Ayuntamiento de Villa Altagracia, solo 2 personas realizaron declaración de bienes. El alcalde reelecto José Miguel Méndez Restituyo encabeza la lista de quienes no han presentado patrimonio. En el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, solo presentan regidores en el listado de los que no han presentado declaración jurada. En San Cristóbal, 23 funcionarios locales al 28 de junio no habían presentado la declaración, y la lista la encabeza el propio alcalde electo, Dionisio de las Rosas Rodríguez, seguido del exalcalde José Bienvenido Montaz Domínguez, el saliente, que tampoco presentó la declaración a su salida. Por situaciones como las antes conocidas en República Dominicana, el 8 de agosto del 2014 fue promulgada la Ley 311, que es crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad. Establece el marco legal para la declaración jurada de patrimonio. Toda vez que nos permite supervisar y promover al ingreso y a la salida de un servidor público de la ejecución de una función, conocer cuál es el estatus respecto de su patrimonio. Eso entiende el pasivo y activos que envuelve
tanto a él como a su cónyuge y a los familiares directos. Entonces, la ciudadanía en ese mecanismo de transparentizar y sobre todo conocer el comportamiento ético de los servidores públicos puede supervisar cuál es la situación económica que envuelve a ese servidor y sobre todo prever ilícitos como el enriquecimiento ilícito, que son uno de los fenómenos sociales que venimos viendo en las últimas décadas. Esta legislación tiene como objetivo promover la transparencia, asegurando que los funcionarios públicos declaren su patrimonio al asumir la función y al dejar los cargos, y prevenir la corrupción dentro de la administración pública, detectando posibles casos de enriquecimiento ilícito, mediante la comparación de las declaraciones. El objetivo principal, darle cumplimiento al mandato de la Constitución en lo relativo en la lucha anticorrupción. Como dice de manera expresa la Constitución, de la proscripción de la corrupción. Sin este elemento tan esencial que es la declaración jurada de patrimonio, eso no es posible. Ese es el primero de los requisitos que debemos de tener en cuenta para lograr ese objetivo de la lucha anticorrupción. La declaración jurada debe incluir la información detallada sobre los bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y empresariales, cuentas bancarias, deudas y obligaciones e ingresos anuales. Bueno, además de ofrecer todos los datos personales que tienen que ver con la identidad, su domicilio, la identidad de quienes son sus familiares directos, especialmente de su cónyuge, esposa, esposo o con su concubino, en este caso, su compañero de vida, debe establecer si esta persona tiene inversiones, si tiene cuotas o capital en alguna sociedad comercial, de acuerdo a la ley 479-08, debe establecer su histórico laboral, así como los activos. La ley 411 en su artículo 14 habla de las sanciones por omisión de declaración y establece que el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurriría en faltas graves que pueden conllevar sanciones, tales como multas, inhabilitación para ocupar cargos públicos, procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, si se detectaran irregularidades o inconsistencias. Esta omisión de no presentación de esta declaración jurada dentro de los 30 días después de tomar posesión no es más que una falta de tercer grado que se sanciona con la destitución del funcionario público. Lo propio es que el Ministerio de Administración Pública tome conocimiento y si entiende que hay un proceso disciplinario que es necesario aperturar, lo haga. Estos funcionarios incumplen varios artículos claves de la Ley 311, tales como el artículo 2, que establece quiénes están obligados a presentar la declaración jurada de bienes, el apartado 3, que habla del plazo para la presentación, y el 4, que señala el contenido de la declaración. Lo primero es que desde el artículo 2 se establece cuáles son los funcionarios que están obligados, y el 3 hace referencia, el 3, el 4 refieren a los plazos que tienen. Lo primero es que cada funcionario que está listado en el artículo 2 ha debido cumplir con las disposiciones del artículo 4, que refiere a la presentación de declaración jurada dentro de los 30 días de haber asumido su función. Es decir, el 24 de abril, cuando estos ciudadanos se juramentaron como alcaldes, directores, vocales, regidores, debieron presentar su declaración jurada. También se infringe el artículo 12, ya que el incumplimiento afecta el proceso de fiscalización y control, violando las disposiciones del apartado. La alta tasa de incumplimiento sugiere una desconexión entre la ley y la práctica de su aplicación. Tiene dobles impactos. El primero, que para mí es fundamental como ciudadano, es la credibilidad. La transparencia, la integridad en la función pública son fundamentales para la credibilidad y la confianza que la ciudadanía tiene en la labor. Por ahí iniciamos. Segundo, hay que ver el impacto que esto tiene en la función pública, en cada uno de los actores que están llamados a cumplir con esa función y sobre todo esa obligación que establece la ley de honrar la declaración. Según la especialista en el tema,
El incumplimiento de esta obligación legal no solo constituye una falta administrativa grave, sino que mina la confianza del público en la gestión de los recursos y en la integridad del funcionario público. Hay dos categorías de sanciones que establece la ley. Primero habla de las omisiones a la presentación y estas omisiones se van a regir conforme lo establecido en la ley 4108, que es la ley de función pública, porque se aplicarán sanciones que van desde una sanción de tercer grado por considerarse esta una falta grave. Las sanciones de tercer grado pueden llegar hasta la destitución en el servicio. A través de la Cámara de Cuentas se envíe a la Contraloría y a los órganos de control interno y a los órganos presupuestarios, a la DIGEPRES y al Ministerio de Administración Pública, que es quien rige a todos los servidores públicos, para que se les sancione. De acuerdo con la abogada, la falta de presentación de la declaración jurada puede ser vista como un intento deliberado de ocultar información crucial para la fiscalización de los patrimonios de los funcionarios públicos, por lo que las sanciones deben aplicarse a cada uno que violente la ley. Y yo creo que esas medidas fortalecerán aún más el espíritu de la ley y harán posible que estos servidores públicos ciudadanos se motiven al cumplimiento y eviten que se les suspenda el salario, y a los que son de nombramiento que terminen en una sanción de tercer grado, porque no solo implica el hecho de que te puedan destituir de la función, sino que si un servidor público es destituido por una sanción de tercer grado, pierde la posibilidad de trabajar para el Estado durante los 5 años subsiguientes. Los políticos que recién llegan a gobernar y no han presentado declaración jurada dentro del plazo establecido deberían estar en este momento enfrentando sanciones inmediatas. Deben las autoridades competentes iniciar los procesos correspondientes para hacer posible que estos ciudadanos cumplan con el voto de la ley, porque no hay una ley que sea justa si ésta no tiene sanciones que sean aplicadas por las autoridades que están llamadas a cumplirlas y hacer que se cumplan. Mientras, los que terminaron su mandato y no han cumplido con la presentación también se exponen a inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos y a investigaciones por posible enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público, en este sentido, ya el que no está en la función debería tomar capítulo persiguiendo a esas personas a fin de abrir una investigación que haga posible que se haga una determinación de cuál es la capacidad patrimonial que tiene cada uno de estos actores. Si es un actor saliente de la administración pública, ya no podemos aplicar las sanciones que están establecidas en la ley 4108 de función pública. Entonces nosotros tenemos que presumiblemente entender que si no hay una presentación, es probable que haya algo que ocultar, y por eso se debe abrir una investigación y que el que esté libre de culpa que lo demuestre. Según Eric Hernández Machado, la Ley 311 ha creado una obligación que se ha venido cumpliendo de manera precaria y que además solo ha sido noticia, no ha tenido consecuencias. Ojalá que deje de ser noticia y que realmente a los funcionarios electos que estén omisos tomen conciencia de su obligación y que presenten su declaración jurada, porque en definitiva esto es una contribución al fortalecimiento institucional, a la institución que pertenecen. Yo creo que hay que fortalecer el rol de la Cámara de Cuentas de seguimiento. No es posible que yo presente una declaración jurada y 4 años más tarde, o en el caso de los que son de nombramiento que duran 8 años, hay un descuido con relación a la supervisión de estos servidores públicos. Y yo creo que periódicamente la Cámara de Cuentas, en su rol activo, debería dar una mirada a esos actores y hacer un llamado a que haya una actualización. Para tratar el tema solicitamos conversar con un miembro de la dirección de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas. Aún estamos esperando la respuesta. Creo que debe haber un rol más activo. Siempre la Cámara de Cuentas hace referencia a que tiene poco personal para hacer este tipo de auditorías o hacer este tipo de actualización. Sin embargo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo y mandar un mensaje de cumplimiento de la ley, mandar un mensaje de que tenemos
una institución robusta y fuerte que hará posible prever que se cometan ilícitos con relación al erario público